Grabada en la... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estoy súper contenta y emocionada de poder grabar un video más y sobre todo de poder grabar un video más respecto al trabajo social, pero en otro país, ¿no? He estado haciendo algunos otros videos ya en diferentes países y bueno, hoy me acompaña Sebastián, que es trabajador social en Colombia. De hecho, estuve mirando un poco sus redes, nuestro contacto ha sido por redes sociales y me gustó mucho la pasión que expresa por el trabajo social. Hemos tenido la posibilidad de poder conversar y compartir. Y en esta oportunidad, pues estamos aquí en este video para que él nos pueda comentar un poco, luego que se presente, obviamente, acerca de cómo se maneja el trabajo social en Colombia y también respecto a un emprendimiento bastante interesante en el cual él está trabajando ahora y que tiene mucho que ver con el trabajo social en general, no solamente en Colombia, sino con este despertar, ¿no? Que estamos teniendo desde el área de bienestar y la carrera y los profesionales en trabajo social. Y yo creo que desde ahí, Sebastián, estás haciendo un trabajo súper fuerte y va a ser de mucho impacto también. Desde ya, los mejores éxitos. Así que nada, preséntate, Sebastián, y vamos conversando, ¿sí? Bueno, hola a todas y a todos. Qué rico estar acá. Me encanta siempre participar de estos espacios, sobre todo cuando me invitan colegas tan chéveres y que están haciendo cosas tan bacanas como Andrea. Muchas gracias, Andrea, por invitarme a este canal maravilloso, que además me encanta como todo lo que está haciendo también. La felicito porque es como una iniciativa muy interesante, además necesaria, que hoy los estudiantes, las personas que van a estudiar trabajo social y los que estamos ejerciendo el trabajo social lo necesitamos. Efectivamente, mi nombre es Sebastián Gómez, soy trabajador social. Yo siempre cuando me presento digo que soy apasionadamente trabajador social porque yo amo esta carrera, me lo hago todo y todos los días cuando pienso en algo con trabajo social a mí se me eriza la piel y como que me llegan las ideas y eso me encanta y agradezco mucho a la vida el haberme puesto a las personas correctas y en haber permitido que yo conociera esta carrera y que hoy la esté ejerciendo y que haya hecho todo lo que hasta este momento he hecho y lo que voy a hacer más adelante con todos mis colegas que además estoy conociendo en estos últimos tiempos que me encanta. Por lo que estoy haciendo con mi emprendimiento, yo soy un trabajador social egresado de la Universidad de Caldas. En este momento Ujú. estoy viviendo en Manizales, que es una ciudad que si bien es cierto, yo no nací aquí en esta ciudad, yo nací en otra ciudad, pero es una ciudad que me ha adoptado y que yo amo y que me siento, es como mi lugar seguro en términos geográficos, me encanta. Todo el mundo que está cerca de mí sabe que yo amo esta ciudad, además porque pues, me permitió estudiar esta carrera y también, aparte de ser trabajador social, yo estoy estudiando en este momento una maestría en gerencia de proyectos, porque también Ujú. todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos me fascina, hace parte de mi habilidad innata, o sea, si me apasiona el trabajo social, mi habilidad innata tiene que ver con la gestión de proyectos. Y aparte de eso, vengo desde hace ya 7 años involucrándome con algo que se llama el emprendimiento social. Que lo encontré en el camino de ser estudiante de trabajo social de cuarto semestre de la carrera y desde entonces no me he podido desvincular de esta Mm. categoría de análisis, de acción, que me parece como muy interesante en todos sus aspectos, que es el emprendimiento social, y me considero emprendedor social en cuanto pues estoy allí construyendo una propuesta desde esta forma de denunciar el crear algo, que es la Fundación Social U. Si bien es cierto, es una fundación, pero la estoy construyendo desde una apuesta precisamente de un modelo de negocio desde el emprendimiento social que permita que sea sostenible en el tiempo. Es un reto gigante, pero me siento como todos los días como muy entusiasmada en poder Motivado. hacerlo. Sí, súper motivada en hacerlo y como lo mencionaba Andrea, es una fundación que se dedica exclusivamente a trabajo social. Su objetivo, Ahora vamos a entrar un poquito más a ese detalle, súper, porque súper. me encanta, ya lo hemos conversado también antes, y me encanta el objeto, ¿no? Y el motivo por el cual tú generas esta fundación. Yo creo que eso es un punto clave y un punto muy importante, ¿ya? Pero antes de entrar a eso, me gustaría que nos cuentes un poco cómo es el trabajo social allá, cuántas universidades existe el programa, la carrera, la profesión, si se estudia años, si se sale como
bachiller en ciencias sociales, un poco encontrando algunas diferencias y similitudes de repente en Perú. Usualmente el público que me escucha está en Perú, así que no quiero repetir un poco lo que en Perú tenemos porque ya lo sabemos, ya lo conocemos, creo que también te lo he comentado, pero sí de repente entender un poco cómo es el manejo actualmente en Colombia, cuántos egresados más o menos salen de la universidad anualmente y algunos otros datos más que de repente nos quisieras compartir, como para entrar en este contexto de Colombia y el trabajo social. Claro que sí, acá en Colombia se estudia trabajo social en la universidad. Para ser profesional en trabajo social es necesario estudiarlo en una universidad. Eh, Se estudian, dependiendo de la universidad, 5 o 4 años de carrera. Y ahí en este momento en Colombia, que yo tengo el dato, digamos, hasta donde yo tengo el dato, hay Ujú, alrededor de 40 eh, universidades que ofertan el programa de trabajo social en ujú, todo el territorio nacional, ¿cierto? sí, Entonces, como tal, hay una oferta muy rica en términos de programas. Hay allí alrededor de esto diferentes discusiones. eh, que intentan problematizar el asunto, pero independiente de eso, ujú, vemos en relación a la creación del programa de trabajo social como una demanda y una ujú. oferta significativa. Como Claro lo que decía, sí. puede que esto pueda tener algunas discusiones en términos de ofertas laborales, de la dignificación del trabajo, de oferta versus demanda, como hay muchas discusiones alrededor de eso también, pero la realidad es que hay en este momento alrededor de 40 universidades ofertando el programa de trabajo Wow, social. 40 es bastante, entonces me imagino que anualmente hay, digamos, una salida de muchos profesionales en trabajo social que me imagino que trabajarán en diversos ámbitos en Colombia. No sé si está desarrollada la parte organizacional. La vez pasada conversando con una colega de otro país me decía que en ese otro país no está desarrollado tanto el trabajo social a nivel organizacional. No sé si ocurre lo mismo en Colombia, que más que todo los trabajadores sociales están más orientados a organizaciones gubernamentales, digamos, o bueno, ONGs como se le llama aquí en Perú, o en temas más de proyectos sociales, no tanto a nivel organizacional. No sé cómo ocurre esto en Colombia, porque veo que la demanda y la oferta es alta realmente, ¿no? Sí, mire, acá en Colombia se sabe que el trabajo social puede ejercer en el ámbito organizacional desde diferentes roles, ¿no? Ujú, El más marcado es el área de bienestar o gestión laboral, ¿cierto? De ujú, bienestar laboral, gestión correcto. laboral, eh, también en el departamento de recursos humanos o de la gestión del talento humano. Ujú, Pero a pesar de que se sabe que existe este rol dentro de las empresas desde el trabajador social, es un campo de acción no tan fuerte, digámoslo ok. así, desde la formación del trabajador social. No es el común denominador del quehacer del trabajador social. Ok. Por lo menos son muy pocas las universidades que tienen su enfoque de formación a trabajadores sociales desde este ámbito de acción profesional. Porque es el asunto, y con esto, digamos, termino la idea, es que cada universidad, o sea, de las 40 universidades, no todas tienen el mismo enfoque de formación. Hay unas que se enfocan en el asunto administrativo o tienen su fuerte desde allí. Hay otras que tienen un fuerte más en lo comunitario y en lo familiar. Hay otras en el tema de investigación. Hay otras Ok. en el tema de salud. Así sucesivamente. Entonces, por eso como que también depende de cuál universidad Claro, claro, es muy interesante el enfoque que pueda darle la universidad, ¿no? Aquí en uno. Perú, en realidad, claro, nosotros tampoco no recibimos una formación fuerte, digamos, a nivel organizacional. En realidad diría que, no sé si ahora el programa ha cambiado, pero en el tiempo que yo he estado y por lo que conozco a otros colegas de otras universidades, han recibido también muy poca formación, más es lo que hemos aprendido en, digamos, ya en el piso, pero más está orientado hacia el tema comunitario. Sin embargo, eso lo hemos podido fácilmente, sin mucha dificultad, pues, en los trabajos desarrollar, ¿no? O sea, no exactamente de la misma manera, porque obviamente a nivel organizacional hay que aprender otros temas, pero lo hemos ido complementando, ¿no? Pero también al ser menos universidades las que tienen el programa, digamos, de trabajo social, el enfoque casi no ha variado, ¿no? Casi siempre ha sido como muy homogéneo.
¿no? Entonces hemos sido formadas de la misma manera, formados en general como profesionales de la misma forma y de la misma manera. Y me imagino, obviamente, ahí en Colombia, como tú bien indicas, claro, 40 universidades, cada una tiene su propio enfoque también, ¿no? Y también ahí el mismo estudiante puede elegir, ¿no? O sea, desde qué enfoque quiere y hacia dónde quiere ir y con eso poder ver hacia qué universidad más o menos aplica o no, ¿no? Pero es interesante, esa, por ejemplo, podría ser una diferencia de cómo se maneja el trabajo social en Colombia versus Perú. Pero tengo ahí una consulta, claro, yo sé que el enfoque podría ser distinto por las universidades, o sea, entiendo que de repente a nivel académico podría ser diferente de repente ese enfoque, pero a nivel de demanda de trabajo, o sea, hay demanda de trabajo para la cantidad de trabajadores sociales que salen de manera anual o semestral de las universidades, porque, wow, 40 universidades es bastante, ¿no? Sí, mire, yo ahí voy a dar como una visión general y como una visión muy personal frente al Ujú, asunto. Y es que yo considero que el trabajo social en Colombia tiene un muy buen campo de acción ujú, y muy buenas oportunidades para insertarse en el mundo laboral, porque al ser un país con diferentes dinámicas complejas a nivel social, pues hay una diversidad de demanda donde el trabajador social puede insertarse a nivel laboral. ujú, Ahora hay una discusión muy interesante, sobre todo aquí pongo en contexto algo, y es que acá en Colombia nos encontramos en un proceso de actualización de la ley profesional del trabajo social. En ujú, este momento, la ley de trabajo social, la actual, con la cual nosotros ejercemos, es la ley 53 de 1977. Y ujú. estamos en un proceso de actualización para una nueva ley. Y en esas discusiones de esa nueva ley han surgido pues diferentes debates y opiniones frente precisamente a cómo hacemos para que haya un proceso de regulación de creación de Claro. nuevos programas, porque ya son demasiados, y también cómo logramos hacer que las empresas, tanto públicas como privadas, organizaciones públicas y privadas, puedan tener una demanda equitativa de profesionales de trabajo social que realmente se ajuste al oficio del mismo y que Ujú, responda a la necesidad de la organización, como que hay una conversación allí como ujú, de mutuo acuerdo y de gana-gana de ambos, ¿cierto? Eh, en frente a eso, yo considero que en este momento hay una buena oferta, pero a raíz de que hay un proceso, digamos, llamémoslo así, normativo y legislativo un poquito débil en cuanto a estar desactualizado, considero que puede llegar a ser mejor. ¿Por qué? Porque en este momento, lo veo acá en Colombia, no sé exactamente cómo funcionará en otros países, pero acá en Colombia está emergiendo mucho, con mucha fuerza, los perfiles genéricos para profesionales sociales. ujú. Entonces, ahora vemos una vacante que dice profesional social y Ok, coloca una cantidad digamos, de deberes, de acciones a desarrollar dentro de ese cargo, que bien puede ser que lo puede desarrollar un trabajador social, o un sociólogo, un antropólogo, un ok, historiador o una ok. persona que tenga experiencia en eso. Eso no está mal en cuanto efectivamente a veces hay cargos que son genéricos y que lo puede desarrollar cualquier profesional, pero lo cierto es que han emergido cargos genéricos que la verdad en su naturaleza y en su campo de acción son muy, eh, son muy nuestros como profesión de trabajo social. Entonces ahí hay como un debate Sí, que sería interesante dar acá en Colombia y que está directamente relacionado con esta actualización de de la la norma. ley, claro. Por eso, por eso lo menciono de la ley, porque nos permitiría regular cosas, ¿no? Y establecer límites en cuanto a que sí efectivamente es genérico y que no puede Claro. llegar a ser. Claro que sí, claro que sí. En cuanto a la ley para ejercer en las empresas, ¿ustedes comparten la ley que nosotros tenemos de más de 100 trabajadores, un trabajador social? ¿Eso les exige, digamos, el Ministerio de Trabajo o quien regula esas acciones? Nosotros, desde la ley de trabajo social, sí está contemplado que a un determinado número, en ese momento no me acuerdo, Ok, ok. de empleados, Ajá. una empresa debe de contratar a un Sí. trabajador. Ok. Pero lo cierto es que, antes de entrar a decir esto, desde la ley, en la ley se establece que deben de participar en estos, digamos, procesos normativos de manera obligatoria unos ministerios para poder que hagan como parte, ¿cierto?
de la construcción de la regulación del ejercicio del trabajo social. Ahí, Ujú. por ejemplo, está el Ministerio de Trabajo. Pero lo cierto es que no hay como un seguimiento ahora como tan juicioso frente a que se cumpla eso. Y eso ha Mm, hecho precisamente que no sea como tan obligatorio para las empresas, o sea, como así como que si no lo cumplen me sancionan. claro, Por lo menos no ha sido tan visible, ¿no? Pues aún no se ha visto como esa noticia de que una empresa fue súper sancionada porque no contrató a un trabajador social. No se ha conocido en términos así como tan ujú, explícitos, y que haya hecho que eso genere el boom y que las empresas se pongan juiciosas claro, a contratar trabajadores sociales. Eh, pero sí hay, o sea, hay empresas que lo hacen, pero no es como un común denominador. Eso hace ya, entonces que al mismo tiempo ese rol del trabajador social en la organización no sea aún tan reconocido, ni en el ejercicio profesional, desde la misma profesión, y tampoco desde las organizaciones que nos claro, contratan, ¿no? claro que sí. Entonces, aún es más como que el trabajador social que le gusta este campo de la organización, que ve el gusto de explorar un trabajador social, no solamente en los lugares tradicionales de acción profesional, sino Ujú, desde la empresa como una organización social, y como que está así construida es. por personas y colectivos sociales. Ya es el que se encarga de meterse allí, de De formarse, luchar contra la jungla. de luchar contra el mismo sistema, contra la Sí, misma forma de entender así es, el, de el abrirse trabajo. camino. Ujú, Sí, y de derrumbar paradigmas, porque nos así toca es. mucho hacerlo. Eso último que has dicho es muy interesante, porque es el sentir que yo he percibido en muchas colegas aquí en Perú. El hecho de que tenemos una ley que sí, que nos da soporte, digamos, en ese sentido, o sea, tenemos la puerta abierta, pero estando dentro, no, la organización no necesariamente lo tiene claro, que está cumpliendo con la normativa, y esa sería la parte que nos toca a nosotras, digamos, y a la vez, claro, el no haber recibido en la formación, digamos, temas relacionados a esto, también hace que se tome un profesional se tome su tiempo, ¿no? En decidir, saber, ¿realmente quiero esto o no quiero esto? ¿No? Entonces, mientras eso pasa, obviamente, pues vas perdiendo esos momentos de accionar, ¿no? Porque te toca hacer muchas reflexiones también, ¿no? Respecto a lo que quieres hacer en una organización, como tú bien dices, como un campo social, ¿no? Un campo de estudio social, ¿no? Y obviamente se le suma que, oye, eres un headcount, tienes que hacer algunas tareas que ya están definidas que necesitas hacer, ¿no? Y te ponen algunas tareas que no necesariamente le encuentras el sentido o la relación, digamos, que eso tiene que ver con el trabajo social, ¿no? Entonces, desde ahí encuentras muchos profesionales con muchas reflexiones internas y otros que lo han podido lograr, lo han podido hacer y lo vamos haciendo muy bien, ¿no? O sea, como muy buenos representantes también de eso. Y desde ahí es que a mí me interesa como construir comunidad, ¿no? De que, oye, no empieces solito en esto, ¿no? Estamos juntas, ¿no? En esto que estamos buscando, estamos encontrando. Y en esta búsqueda me encuentro también con otros colegas de otros países. Entonces, de hecho, me ayuda un montón este tipo de conversaciones para vernos también reflejados en hacia dónde estamos yendo y que en muchas cosas tenemos muchas similitudes, ¿no? Y ahí sí quiero entrar al punto de tu fundación, porque me gusta mucho cómo tú lo tienes enfocado respecto al por qué hacer una fundación, que obviamente nosotros hemos estado en contacto con muchas fundaciones y organizaciones relacionadas a poblaciones vulnerables, ¿no? Usualmente poblaciones vulnerables, ¿no? Pero en este caso, tu fundación está relacionada a la población de trabajadores sociales, ¿no? O sea, de profesionales en trabajo social. Entonces, desde ahí me interesa mucho que compartas cómo así es que decidiste que esta sea tu población, ¿no? Para poder, obviamente, accionar a través de la fundación. Sí, sí, efectivamente, la Fundación Social U, si de pronto no saben cómo se escribe, o cognitivamente cómo asimilar el nombre de Social U, es social, Ujú, WU, junto todo, ¿listo? Es Social U. La fundación tiene como objetivo potenciar el impacto social positivo de los profesionales de trabajo social a partir de cuatro líneas de acción: la divulgación, la investigación, la educación y las conexiones estratégicas. Y es que resulta de que
de que haciendo un ejercicio de análisis en mi experiencia como estudiante, en mi experiencia como trabajador social en diferentes escenarios de acción profesional, como trabajador social en la cotidianidad, compartiendo con mi familia, con mis amigos, con la gente que me conoce y que saben que soy trabajador social o que se enteran que soy trabajador social, eh, comencé a darme cuenta de que el trabajador social es un sujeto particular que atiende comúnmente a personas que necesitan acompañamiento en diferentes procesos complejos o que atiende dinámicas muy complejas, pero resulta que me di cuenta de que asimismo esta profesión y quienes ejercemos la profesión somos una comunidad o un colectivo de personas muy grande en el país y en el mundo, o sea, que somos una, llamémoslo así como, sí, como una comunidad muy grande de personas en un mismo fin, que es ejercer una profesión, y que tenemos demasiadas necesidades no satisfechas, que hace que al mismo tiempo entonces eso se convierta en una necesidad de acción. Así como nosotros identificamos necesidades de acción, problemáticas donde nosotros vamos a interactuar y vamos a tratar de mediar en ellas para hacer de transformación o de cambio según la dimensión que logremos con nuestra intervención. Resulta que el trabajo social como población también vive esto. Y es que, por ejemplo, vive problemas relacionados con el acceso al mundo del trabajo, por ejemplo, Mm. vive problemas relacionados con su construcción de proyecto de vida, con encontrar su lugar en el mundo desde la profesión que decidió estudiar, por ejemplo. Vive problemas relacionados con en como trabajador social, desde la identidad, le doy a entender a las personas que me rodean que soy trabajador social y que tengo demasiado por aportar. También eso se convierte también en un dilema en cuanto Claro. afecta la identidad del trabajador social y por tanto su autoestima al momento de ejercer la profesión. Y también me encuentro de que existe una necesidad muy grande sumando eso que ya dije, y es el asunto de construir una identidad colectiva, un reconocimiento social sobre lo que hacemos los trabajadores sociales para nosotros poder lograr el impacto social positivo que queremos generar en la sociedad. Y es que hoy en día, si nosotros le preguntamos a una persona de la calle qué hace un trabajador social, va a ser muy poco el porcentaje de probabilidad de que nos encontremos a una persona que realmente sepa que es un trabajador social. O sea, la mayoría de gente no sabe. Incluso, y es muy triste asumir esto, pero es la realidad de que hay profesionales de trabajo social que les cuesta explicar qué hacemos como Totalmente, profesión. totalmente. Y si bien es cierto, hoy en día no existe una definición consensuada, única, donde todos estemos de acuerdo de qué es el trabajo social, lo cierto es que sí hay por lo menos una idea colectiva de qué es lo que sí hacemos y qué es lo que no hacemos. Y desde allí cada uno puede construir su propia definición que acerque a las personas que tienen a su alrededor a que entiendan el poder de lo que podemos llegar a ser los profesionales de trabajo social. Pero eso no se está generando. Entonces, cuando yo vi eso y vi esa lectura, yo dije, venga, no, acá hay un asunto a intervenir, o sea, acá hay una población y hay unas dinámicas complejas alrededor de ella a intervenir y nadie lo está haciendo, o por lo menos en Colombia, de manera directa, no. Y yo comencé también a leer otros países y yo encontraba que habían colectivos, asociaciones, empresas, o sea, diferentes dinámicas, pero no una organización social donde su enfoque social estuviera orientado a los profesionales de trabajo social. No, Entonces dije, no, creémosla. ahí, no, y ahí es interesante lo que dices porque yo también en el camino he ido encontrando, y también, ¿por qué no decirlo? Me he sentido como con una crisis de identidad profesional, ¿no? O sea, de decir realmente lo que hago, o sea, primero, ¿qué hago? ¿No? Y lo que hago agrega valor porque es como hacer de todo un poquito y de pronto dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces Ujú, sí es muy importante y eso a veces se percibe incluso desde el nivel estudiante hasta el nivel profesional, ¿no? Y a veces cuando nos toca explicar, y esto lo más raro de todo esto es que nos toca explicar desde el primer año de la universidad qué hacen o para qué sirve, o no tenía idea que esto era una carrera, una profesión. ¿No? Y ujú. entonces es como lidiar constantemente con ese tipo de comentarios y ya asumirlos como tal, ¿no? Al punto donde ya hasta te da flojera
o vergüenza o qué sé yo, el poder explicar porque ya demasiados comentarios recibiste respecto a eso, ¿no? Entonces, como que es súper clave el hecho que tú te estés enfocando en la población de trabajadores, de profesionales en trabajo social como esta población en la cual tú quieres trabajar, ¿no? Y contabas ahí un poco estas líneas de acción que me parecen súper interesantes porque desde ahí es donde a través de la fundación empiezas a dar ese soporte al trabajo social. Cuéntame un poquito de esas líneas. Sí, son de entrada, muchas, digamos, varias personas me han dicho que esas mismas líneas son las que tienen que ver con las universidades, que si es que yo le estoy Mm, tratando de hacer el cajón de las universidades, algo así, yo le digo, jamás, es todo lo ok. contrario. Yo quiero que la Fundación Social U y las que nazcan, porque también sería muy bacano que no fuera la única y que nacieran otras propuestas similares en términos de trabajar con el trabajo social, porque además es necesario es que sea la mejor aliada de las universidades. Mi sueño es que la Fundación Social U sea la mejor aliada de los programas de formación de trabajo social en Colombia, en Latinoamérica y en el lugar donde podamos llegar. Resulta que la fundación tiene esas cuatro líneas de acción. La primera, las voy a mencionar de manera desordenada porque no están organizadas de alguna forma. Una es la divulgación. En este momento, si bien es cierto, como la fundación es muy nueva, apenas llevamos un año, estamos como organizando Ujú. como todos, ya estamos operando con algunos programas, pero aún estamos como organizando con el equipo de trabajo cosas. Una es la divulgación y precisamente tiene que ver con esto que comentaba de generar construcción de identidad colectiva o de reconocimiento social. Y hoy en día lo que no se comunica no existe. O sea, y yo siempre lo menciono, nadie contrata lo que no conoce, nadie defiende lo que no conoce, nadie estudia lo que no conoce, nadie ejerce lo que no conoce y mucho menos la gente va a tener referente de algo que no conozca. Claro. Entonces, necesitamos divulgarlo en todos los canales posibles, en todos los medios y de las formas posibles lo que hacemos los trabajadores sociales, pero de manera responsable y de manera entendible a través de la comunicación estratégica. Entonces, desde la fundación queremos comenzar a escribir para las diferentes audiencias que existen, tanto para los niños como para los adultos mayores y que entiendan todos cómo un trabajador social puede ayudarlo en su proyecto de vida o trabajar juntos para mejorar su vida o construir algo que esté bien para él o para ella, ¿cierto? O para ellos en términos de lo colectivo. Eso en términos de la divulgación tiene que ver con comunicar, ¿cierto? Y sobre todo estamos trabajando mucho cuando hablo de mi equipo es porque desde este año tenemos un equipo maravilloso, gente súper tesa, en su mayoría trabajadores sociales, que estamos voluntarios en la fundación sacándola adelante y estamos trabajando principalmente desde una estrategia digamos, desde una forma de comunicar que es la educomunicación y es educar a partir de procesos de comunicación donde ese mensaje que se transmite no es simplemente informativo, sino que es un mensaje que permite generar una discusión, un diálogo, permite algo más allá de simplemente informarse, y es que aprendan a partir de la forma como lo estamos haciendo. Eso de entrada. Y ahí aprovecho como para decir en dónde nos pueden encontrar, para que vayan viendo lo Excelente, que sí, estamos sí. haciendo. Y es, por ejemplo, en Instagram nos encuentran como SocialU.org, en Facebook también lo mismo, y en LinkedIn o LinkedIn también nos encuentran como SocialU.org. Esas son las tres redes sociales donde más estamos fuertes y donde más vamos a comenzar como a trabajar. La otra línea es la línea de investigación que está como muy aunada a la de divulgación y es que eh, queremos comenzar a hacer investigación que no solamente se entienda desde la investigación que se genera en la academia. Es decir, hay una forma de hacer investigación que es la investigación Ujú. que comúnmente conocemos, que es la de la academia, y está muy bien, ¿cierto? Y cómo se hace allá, pero también reconocemos de que la única forma de hacer investigación no es desde la academia, porque es que pareciera que se malentendió de que los únicos que tienen derecho a hacer investigación rigurosa son los académicos, y no es así. También desde afuera, desde el ejercicio profesional cotidiano, además porque nuestra profesión nació así, desde la investigación cotidiana en campo, a través de procesos de sistematización de experiencias, queremos hacer procesos de investigación rigurosos, juiciosos, desde diferentes formas de hacerlo posible y poder comenzar a generar conocimiento de acción, pero también a reconocer lo que ya se ha escrito y a comenzar a leernos entre trabajadores sociales
en relación con lo que estamos haciendo con otros profesionales de otras disciplinas y en otros campos de acción profesional que tal vez no tengamos explorados, por ejemplo. O sea, queremos comenzar a expandir esos lugares de conocimiento desde investigaciones más allá del lugar de la academia, pero reconociendo el poder de la academia y también trabajando junto con ella. Eso Excelente. es en investigación. En educación, que es la línea que a mí más me gusta, porque además a mí me encanta todo lo que tiene que ver con educación, es poder generar procesos donde se fortalezcan las capacidades instaladas de los trabajadores sociales en términos de su formación profesional para poder afrontar de manera adecuada el mercado laboral que acá todos reconocemos y si estamos metidos en el área de bienestar o el área organizacional, sabemos de que el área digamos, las habilidades que se requieren cada vez más en el trabajo cambian de manera más ágil y Así se es. ponen cada vez como más rigurosas o que van adaptándose según a las dinámicas económicas, políticas, ambientales que van surgiendo. Y los trabajadores sociales no somos ajenos a eso. El asunto es que esa educación que nosotros queremos generar es especializada para profesionales de trabajo social, porque además hay muy poca demanda sobre eso, hay muy poca, perdón, oferta sobre eso, pero demasiada demanda. Hoy en día es muy difícil encontrar cursos, aparte de especializaciones, maestrías, doctorados, cursos especializados en trabajo social. Entonces la idea es poder generar esos cursos, que sean esos cursos o talleres o experiencias formativas especializados para el trabajo social y que permita que esos cursos, los trabajadores sociales fortalezcan las habilidades que necesitan fortalecer y poder acceder de manera más rápido, de manera más estratégica a ese mercado laboral. Y ya finalmente está el asunto de conexiones estratégicas, que es tal vez Ujú. la línea más fuerte que estamos trabajando ahora en la fundación, que es poder precisamente dejar de trabajar solitos. Yo siempre traigo a relación algo y es que los trabajadores sociales somos muy buenos colectivizando a la gente, a la demás gente, entonces vamos a las Sí. comunidades y los juntamos, vamos a los grupos y los juntamos, vamos a las organizaciones y tratamos de que se junten y cuando no se trata de juntarnos a nosotros mismos, nos cuesta toda esta vida, o sea, nos enredamos. Entonces la Cierto. idea con las conexiones estratégicas es conectarnos entre nosotros, pero también traer a otras, o sea, alianzas estratégicas que permitan fortalecer lo que estamos haciendo y asimismo conectar a los trabajadores sociales con el mundo, porque también es cierto de que nos falta también como reconocer que somos una profesión global desde acometida local y que desde ahí generamos impacto también. Entonces, como que nos conozcan aquí en lo local, pero también a nivel global y generar estas sinergias. Esto que estamos haciendo hoy acá está muy relacionado con esa línea de conexiones estratégicas, por ejemplo. Sí, de hecho, esto que decías, ¿no? Acá en Perú como que se le llamaba técnicamente, digamos, como articular, ¿no? Que es algo que nos Ujú, enseñaron mucho en la universidad, porque obviamente no había otra forma de poder nosotros intervenir en en las realidades, digamos, sociales, si no nos apalancábamos de otras instituciones, de la postamédica, del sacerdote, qué sé yo, ¿no? De diferentes instituciones que nos podrían brindar el respaldo y el soporte justamente para el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, en realidad, es cierto, eso nos enseñaron a hacer, somos campeones en hacerlo, y yo me he dado cuenta en este tiempo que vengo teniendo este grupo de trabajadoras sociales a través de esta comunidad que yo he podido crear, lo bien que lo podemos hacer también entre nosotras, ¿no? Y lo mucho que ayuda este tipo de conexiones. Hay otros grupos también en los cuales yo estoy y participo también, que son de la universidad y qué sé yo, y qué bien funciona, ¿no? Esto de pasarte los datos o si conoces a la trabajadora social de tal hospital o de tal lado que te puede brindar un apoyo, una mano. O sea, en realidad es una comunidad muy potente que creo que todavía no nos damos cuenta de lo potente que puede ser porque estamos en posiciones muy estratégicas, ¿no? Entonces, en realidad, y al menos acá en Perú, en cada institución o en muchas instituciones hay un trabajador social. Entonces, es increíble el poder que podríamos tener con solamente conectarnos, ¿no? Y no mirarnos como competencia o de manera distante, sino al contrario, ¿no? Como colegas que hemos pasado por lo mismo y que básicamente estamos para darnos soporte, ¿no? Entonces, esto último que has hablado realmente es clave. Y me gustó también lo primero, en realidad todas las líneas de acción me parecen súper interesantes, pero en esta parte de divulgación me gustaría que tomemos unos minutos porque
desde tu reflexión de repente, ¿no? Esto de hacer este trabajo, de divulgar lo que realmente nosotros hacemos y poder crear esta identidad, ¿no? O sea, ¿dónde es o en qué momento es que la perdimos, ¿no? En medio, o de repente nunca la hemos tenido y venimos nosotros como profesionales luchando con crear esta identidad, a pesar de que a nivel de América Latina, como tú bien dices, tenemos mucho campo de acción, o sea, nuestros países son países en vías de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, en realidad, el rol del trabajo social es clave, es fundamental realmente en los países como el nuestro, ¿no? Entonces, ¿dónde fue que perdimos esa identidad o dónde es que nos falta ganarnos ese espacio? Porque como bien conversábamos en otro momento, porque es que se puede reconocer a otras profesiones tan fácilmente y no necesariamente así al trabajador social, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? Desde tu perspectiva. Y mire, yo tengo ahí una posición muy relacionada con lo que hemos construido en términos de la historia. Ujú, A mí me gusta mucho leer la historia del trabajo social porque considero que desde allí se construye la identidad de la misma historia, de la misma profesión del trabajo social, ¿no? De manera histórica. Yo soy de los que digo que la construcción de nuestra identidad es un compromiso con la lectura de la historia de quienes hicieron posible ujú, lo que hoy estamos ejerciendo. así es. Ujú, Entonces, yo siempre he partido, además porque desde antes de entrar a la carrera, yo me encontré con las pioneras del trabajo social y eso fue lo que me enamoró mm, de yo querer entrar a la profesión. Y acá yo quiero aclarar algo, y es que cuando yo hablo de la historia del trabajo social, en la historia del trabajo social hay unas vertientes muy fuertes de lo que dicen de cómo surgió la carrera, ¿no? Y hay dos vertientes muy fuertes, sobre todo que nacen desde Latinoamérica, y es que una el trabajo social nace desde la cometida capitalista y nace para ser cómplice de la opresión que genera ese sistema en medio de los procesos de industrialización y de colonización industrial que se genera en los países y en general de la colonización que se estaba generando en términos económicos en los países, ¿cierto? ujú, Y hay otra línea que es la línea que se reconoce desde el aporte epistémico, filosófico, praxeológico, de las pioneras del trabajo social, ¿no? Resulta de que yo, desde la lectura que yo he hecho y lo que he leído, me doy cuenta de que las dos realidades son verdad, o sea, son verdad y no podemos totalizar una única verdad de la historia del trabajo social. Resulta de que yo tengo una hipótesis que además es una hipótesis que no solamente he tenido yo, sino que si nos vamos a leer producciones académicas de trabajadoras y trabajadores sociales desde sus doctorados y estudios de maestría e investigaciones, también se respaldan. Y es que de manera particular en Latinoamérica hemos, hemos flaqueado en la construcción de nuestra identidad profesional en la medida en la que hemos desconocido el lugar de origen epistémico de nuestra profesión y mm, del poder que eso tenía en una lectura juiciosa y responsable de contexto. ¿Cómo así? Sí, mire, resulta de que en Latinoamérica, a finales de los años 50, todo lo que fue a mediados de los años 60 y 70, o sea, entre esas tres décadas se gestó y se desarrolló hasta casi tocando los 80 un proceso muy, muy interesante, la verdad es un proceso muy rico, además único en la historia del trabajo social en el mundo, se mm, gestó en Latinoamérica y tuvo impacto en el trabajo social de otros continentes. Y es que se generó lo que llamamos como el movimiento de la reconceptualización en Latinoamérica, que surgió a partir precisamente de dinámicas políticas, económicas, de contexto en ese momento que estaba viviendo Latinoamérica, donde el trabajo social latinoamericano se comenzó a preguntar cosas muy interesantes sobre lo que estaba llegando a ser. Pero resulta de que si no se puede analizar eso que pasó allí tan interesante, y yo de entrada quiero decir que lo que yo voy a mencionar acá es que no es que esté reconociendo la importancia del movimiento de la reconceptualización, lo que sí estoy diciendo es que hubo momentos de irresponsabilidad en ese ejercicio de mm, pensarse o de reconceptualizarse en la carrera de trabajo social en marco de lo que se vivió en ese movimiento. Y es que el movimiento de la reconceptualización en su momento negó la pertinencia de estudiar a las pioneras de trabajo social y de comenzar y de permitirse leer
a trabajadores sociales de otras latitudes que no fueran de Latinoamérica. Ujú. Resulta de que, como bien sabemos, si leemos la historia del trabajo social y el origen profesional, científico de la carrera, se da exclusivamente en Estados Unidos, o sea, nace en Estados Unidos. Y se fundamenta cuando Mary Richmond en 1917 publica el libro de diagnóstico social y le da el fundamento filosófico epistemológico para que nazca una nueva profesión científica. Eso genera entonces, aunque ya años atrás ya se venía estudiando en claustros académicos universitarios, no había tenido hasta ese momento ese reconocimiento científico como Así es, disciplina. como carrera. Ujú. Y eso entonces le da un estatus, ¿no? Un estatus epistemológico muy fuerte. Y surge en Estados Unidos. Resulta de que eso que generó Mary Richmond y ha añadido a esto todo lo que generó también de manera muy poderosa James Adams con su proceso, digamos, de trabajo social colectivo, a favor de la paz comunitaria y todo lo demás, le dio una fuerza al trabajo social para que llegara a expandirse para todo el mundo en términos como ciencia, como disciplina. Pero en Latinoamérica, a raíz de todo lo que estaba pasando con esos procesos de emancipación política, económica y todo lo demás, revolución económica y política, se niega, ¿cierto? Todo lo que venía de Estados Unidos, por lo que implicaba, ¿cierto? Estados Ujú. Unidos en ese momento, en ese territorio. Pero corrimos con el riesgo y además de manera irresponsable de eliminar de manera radical el estudio de Claro. ese origen epistémico. Y eso, desde mi postura y desde otros autores, sustentamos de que eso generó una debilidad muy grande en la identidad del trabajo social, porque es como si hubiéramos partido de cero. Como si, es como si los, por ejemplo, los sociólogos negaran de raíz las producciones epistémicas de Comte, de Durkheim, de Marx, o sea, como que si las negaran porque son de otros países y no de Latinoamérica y se pensaran a sí mismas otras cosas diferentes. O sea, cortan con la esencia de la carrera. Y eso hace que entonces pierda piso epistémico y también, además de eso, nutriente metodológico que para el trabajo social es fundamental, y se comiencen a tener otras discusiones muy interesantes, pero negando eso. Eso incluso si nosotros vamos y leemos la historia de lo que pasó en Latinoamérica, incluso los planes de estudio se cambiaron radicalmente, hasta tal punto de que no tenían conexión directa con otras universidades de otros países. Entonces pareciera que los trabajadores sociales de Latinoamérica fueran como una cosa rara en el mundo, o sea, como que todos los demás trabajadores sociales del mundo estaban hablando en la misma sintonía en términos de formación, pero los de Latinoamérica no. En Desde ahí, lo que tú cuentas, sorry disculpa que te corte, pero lo que tú cuentas en realidad, o sea, aún así, si hay personas que están desconociendo la historia porque de repente, no sé, son muy jóvenes o no han tenido la posibilidad de ver, o sea, cobra mucho sentido, ¿no? Porque solamente nos basta con... A mí me pasó que vi dos documentales no sé si fueron en Netflix o en los otros canales que han salido, pero en realidad, dos documentales que no tienen nada que ver con el trabajo social, pero que te hacen mirar cómo eran esas épocas. Uno es el de los Rolling Stones, que se ve cómo ellos hacen una gira en América Latina y cómo ellos en esa gira en Latinoamérica van mirando diferencias, pero a la vez similitudes, ¿no? Porque cada una empezaba a venir de diferentes procesos que había tenido a nivel de dictaduras, digamos, revolucionarias, ¿no? Y hay otro que también tiene que ver con el rock, que creo que se llama Rompan Todo, y lo mismo, ¿no? O sea, cómo incluso los mismos jóvenes de esa época empezaron a refugiarse en la música rock, obviamente por toda la resistencia que había y todos los movimientos que hubieron en esa época. Entonces, en realidad, o sea, tiene mucho sentido lo que tú también dices. O sea, es imposible que no hayan habido este tipo de cambios, que, claro, a nosotros a través, digamos, de nuestra propia perspectiva nos pueden parecer irresponsables, pero eso no quita que, que realmente tengan sentido, ¿no? O sea, que realmente digamos, caramba, esto fue lo que realmente ocurrió, o le encontremos ese hilo conector que nos ayuda a entender por qué hoy estamos cómo estamos y desde ahí empezar a construir, ¿no? O sea, porque la historia nos ayuda justamente a eso, ¿no? A mirar el pasado, a entender el porqué y a partir de eso, ok, ¿qué podemos hacer ahora para cambiar esa situación, ¿no? Pero ayuda mucho ir a ese pasado y mirarlo de la manera en la cual tú de repente
lo has percibido, lo has estudiado para justamente poder sobre eso cimentar esta fundación en la cual empiezas a trabajar, ¿no? Interesante realmente ese histórico, ¿no? Que nos ayuda a comprender un poco por qué es que hoy no tenemos ese reconocimiento o no sentimos un poco eso y bueno, a partir de eso tú más o menos explicas que tiene que ver con esto, ¿no? De haber olvidado esas raíces de repente, ¿no? Y cuánto nos hace falta hoy como profesionales volver a eso, ¿no? Es decir, volver a leer, ¿no? Volver a leer a Mary Richmond, volver a leer a estas personas que son como que los pilares de en esa época, ¿no? Haber generado todo ese tipo de estudios. Conversábamos y tú me decías un poco, eran mujeres que en esa época realmente fueron revolucionarias, ¿no? O sea, en el sentido de que, oye, no podían ni siquiera ejercer el derecho a voto, pero estaban ahí, ¿no? O sea, estaban ahí, sacando adelante investigaciones, ¿no? Y me parece que una de ellas ganó el Premio Nobel de la Paz. Entonces, en realidad, personas con tanto fundamento científico que hoy necesitamos como volver, ¿no? Y a mí me dio mucha curiosidad después de tu conversación, oye, ¿verdad? Voy a buscar mis libros que tenía antes, ¿no? A ver si todavía me queda alguno de la universidad y contactar de repente con algunas profesoras que me enseñaron y que, wow, de ahí en el tiempo lo fui olvidando, pero qué importante es volver a conectar con esas raíces, con ese histórico, desde donde se fundamentó, ¿no? El trabajo social, no necesariamente como ciencia, yo creo que eso también está en discusión, ¿no? Si realmente yo me acuerdo en la universidad siempre se discutía, no, pero ustedes no son una ciencia, ¿no? Ustedes son las personas que ejecutan, ¿no? Y siempre había como que esa discusión en los pasillos de la universidad, ¿no? Pero interesante, ¿no? Es como volver nuevamente a estas raíces para entender desde ahí cómo es que queremos ejercer, ¿no? En este campo social donde nos encontramos, sea en las organizaciones, o sea tú con los trabajadores sociales, o sea otra persona con niños, con ancianos o cualquier población que le corresponde, ¿no? Bastante, bastante interesante. Sí, por ejemplo, hay algo que yo quiero como resaltar y que yo Ujú, siempre cuando tengo la oportunidad lo hago y no voy a perder esta oportunidad para hacerlo. real. Y es que yo siempre digo que el trabajo social es una profesión muy poderosa, Ujú, mucho. Y, y, y yo lo que quiero con la fundación es como transmitir desde lo que yo he construido, desde esto que me apasiona, pero además que también lo he visto en otros profesionales, y es que si todos los trabajadores sociales del mundo, hay muchos en otros continentes que ya lo han asimilado y saben eso poder. En Latinoamérica aún somos estamos aún en ese proceso y en otros continentes también aún están en ese proceso, pero si todos los trabajadores sociales del mundo se dieran cuenta del poder que tienen con lo que hacemos y de la riqueza de cómo nos formamos, tendríamos la capacidad suficiente de incidir de manera estructural en muchas cosas que son realmente injustas en el mundo en general. Es decir, ejercemos una profesión con un poder magnífico de generar impacto social positivo. Ahora, que ujú, no es fácil, obvio, que tenemos que enfrentarnos a mil cosas, pero lo que yo digo es que si realmente como colectivo profesional global nos pensáramos eso, tendríamos una potencia de incidencia magnífica. Y además, porque además la historia nos acompaña a eso. Y digo esto y termino acá para continuar con la conversación, y es que yo siempre resalto de que en esa línea, en esas dos líneas históricas, ¿se acuerda que yo mencionaba? De que las dos son reales, o sea, las dos son reales, pero el asunto es que no podemos coger solamente una, solamente la otra, sino hay que claro, juntarlas y ver la realidad desde diferentes perspectivas en una lógica de contexto. Yo siempre hablo lectura de contexto. ujú, Pero en esa lectura de contexto yo me he dado cuenta de que así como existieron trabajadoras sociales que fueron perversas, al día de hoy también conocemos trabajadoras sociales y trabajadores sociales que son malos, o sea, son poco éticos y claro, lamentablemente existen, como en toda profesión, pero la realidad es que son más los que están haciendo cosas maravillosas y que nadie conoce. O sea, hay ujú, trabajadores hoy en día, en este momento, que están haciendo cosas, escribiendo cosas, haciendo procesos de intervención tan potentes, tan maravillosos y que no se conocen. O sea, donde el mundo conociera lo que están haciendo ujú, estas personas que son colegas ujú, nuestros, se asombrarían y apoyarían lo que están haciendo. Eso mismo
lo hicieron nuestras colegas. Pero imagínense en un contexto, o como lo decía Andrea cuando lo conversábamos, eh, en un contexto donde la mujer no tenía ni siquiera derecho por sí misma a tener su propio apellido, dependía del hombre en su totalidad, en términos de que no era una sujeta en términos de derechos, pero Ujú, aún así, las mujeres que pudieron hacerlo se atrevieron a crear carrera ujú, en una época donde no era posible, porque mucha gente alega de que, ay, no, pero es que esas mujeres eran mujeres con dinero, mujeres ricas, con ujú, privilegios. claro, Como cualquier, si uno se pone a leer la historia de las carreras, muy pocas carreras fueron impulsadas por personas que no tuvieran privilegios, porque el lugar de la academia siempre ha sido un lugar claro. privilegiado. Pero lo cierto es que estas mujeres, como todas, a pesar de que tenían privilegios económicos y lugares que les permitían decir cosas, también padecían de las mismas problemáticas Así sociales es, de ese momento. así Entonces no es. se les puede restar. Yo siempre cuando hablo de eso, yo decía, uy, qué mujeres tan potentes. Y se vuelve y se me eriza la piel porque yo me imagino en ese momento luchando contra el patriarcado, pero también contra el sistema económico, pero aparte de eso, luchando con el egocentrismo académico, que eso Mm, también nos ha dañado mucho y conecto esto con lo que ahorita mencionaba Andrea de ¿somos ciencia o no? Eso de somos ciencia o no, precisamente es algo que se discutía en la academia mm, machista patriarcal de ese momento, donde solamente se reconocía, además porque reinaba el positivismo, entonces como que que surgiera una profesión que generara conocimiento y transformación y además apuestas para la política pública y para las discusiones del sector público desde la práctica era como una cosa imposible. Pero estas viejas, perdón la expresión, mujeres poderosas, se atrevieron a hacerlo. O sea, es que fueron muy osadas. no, Y a mí, y el camino abierto está, ¿ah? Porque ya lo sí, abrieron, ¿me entiendes? O sea, nos hicieron un gran trabajo y un gran favor, ¿no? Y realmente a veces, como tú bien dices, se desconoce lo que otras mujeres o varones en el campo del trabajo social hoy vienen haciendo y que realmente es muy potente y muy poderoso, ¿no? Y también haciendo un poco de mea culpa, ¿no? Hay muchos profesionales que están tranquilos como están, ¿no? O sea, ¿no? Recibiendo su salario y haciendo lo que bien pueden hacer, ¿no? Pero yo creo que el trabajo social realmente como profesión es una profesión que mueve al mundo, ¿no? Que mueve al mundo. Y desde ahí yo comparto mucho tu visión, ¿no? De, oye, si realmente supiéramos el poder que realmente tenemos, ¿no? Podríamos hacer cosas mucho más grandes, ¿no? Y creo que lo habíamos conversado en algún momento, ¿no? ¿Por qué nuestro valor podría ser menos que el de otras profesiones, ¿no? Y también es yo te decía un poco esto de la autopercepción, ¿no? De sentir que de repente, no sé, pues tienes que hacerlo gratis o es como eh, hacerlo por ayuda, por apoyo, que es un poco también como inició, entre comillas, la carrera, ¿no? Y obviamente de ahí como que se ha ido, se fue profesionalizando realmente, pero en ese camino también nosotros como profesionales nos hemos ido construyendo y todavía nos cuesta, ¿no? Todavía nos cuesta y lidiamos con este tipo de situaciones. Pero desde ahí me encanta tu fundación, Sebastián. Yo en realidad em, te auguro muchos éxitos y no solo eso, sino que eres de mucha inspiración también estando yo aquí en Perú para lo que nosotros también queremos hacer, ¿no? Yo siento que hay como un despertar en sí del trabajo social. Creo que también se le debe atribuir a las redes sociales que ayudan muchísimo a hacer este tipo de conexiones que anteriormente no se sabía. Yo estudié trabajo social por, por la inspiración que tuve de una trabajadora social que conocí, ¿no? Y ella me inspiró y dije, yo quiero estudiar esta carrera. Y desde ahí obviamente tuve que lidiar con muchos comentarios y muchas cosas. No puedo decir que no me sentía apoyada, sí me sentía apoyada, pero igual, ¿no? Fue lidiar con muchas cosas porque también yo no conocía mucho, pero hoy hay tanta información en diferentes lugares, en diferentes redes, hay tantas personas como tú y yo que estamos tratando de difundir más de la carrera y creo que debemos explotar mucho más también esos nuevos espacios, digamos, que se están abriendo y que se están dando para realmente poder, como tú dices, conectar con, valga la redundancia, con ese poder que nosotros tenemos, ¿no? Así que
felicidades en realidad. Y bueno, acá también tienes un grupo en Perú, por si acaso, para lo que puedas necesitar, bienvenido, ¿no? Y bienvenido también a esta comunidad de trabajo social. No sé si finalmente, mira, ya se nos acaba el tiempo, no sé si finalmente quieres decir algunas palabras ya finales como para finalizar este video. Realmente ha sido muy interesante porque hemos podido conocer un poco, ¿no? Algunos datos de trabajo social en Colombia o el manejo, pero a la vez esta parte de esta fundación que tú tienes que me parece súper, ¿no? Súper buena. Así que no sé si tienes algunas palabras de repente finales. Sí, primero que nada, volver a agradecerle, Andrea, por este espacio que está creando en YouTube y por invitarnos a los colegas a conversar. Estos escenarios son súper interesantes y muy necesarios. Muchas gracias de nuevo por eso. Eh, También de invitarles a todas y todos los que vean este video de que nos sigan en redes sociales. Es cierto lo que menciona Andrea, ya somos varios los profesionales de trabajo social que estamos apostando por divulgar lo que se hace de la profesión en redes, busquémoslos y leamos. Yo voy a cerrar esta entrevista maravillosa que me permitió vivir Andrea, y es con lo siguiente: permitámonos leernos, escribirnos, escucharnos y crear juntos como profesión de trabajo social. No nos quedemos solo con lecturas de otras profesiones o de otros colegas de otras disciplinas que son muy importantes, pero también entendamos de que nuestra profesión ha escrito demasiado y que tiene mucho más por escribir. Y atrevámonos a leer eso que ya está, que ya existe, lo que fue la experiencia de los colegas que nos han antecedido o que están contando lo que han vivido, para poder aprender de esas experiencias y seguir construyendo. Yo cierro con eso porque considero que hoy en día es un deber de nosotros como profesión aprender de la historia para replicar lo bueno que se hizo, para no cometer los errores, pero sobre todo para seguir construyendo una profesión que sea pertinente con las dinámicas y problemas que se avecinan y que hoy ya estamos viviendo, porque yo sigo diciendo que el trabajo social es y será una profesión demasiado pertinente para lo que se nos viene en el futuro cercano. Totalmente. Así que bueno, a ver, invitados están a seguir las redes de Sebastián, a seguir las redes de Social Woo, ahí que veo que está bien activo en Instagram, bueno, y las demás redes también que ya las mencionó, así que nada, están todos cordialmente invitados. Y bueno, ¿por qué no? Como tú bien dices, construir juntos. Yo también hacíamos ahí una reflexión de que veíamos a alguien construyendo desde un país, a alguien desde otro país y un poco también nos invitábamos a soñar, a poder construir juntos, ¿no? Y por qué no. Así que ahí están las conexiones ya listas. Así que nada, empecemos a pensar en grande también en lo que realmente se merece nuestra profesión, ¿no? Y nosotros somos embajadores de nuestra profesión. Creo que no lo estamos haciendo mal, pero lo podemos hacer mucho mejor. Así que nada, muchísimas gracias, Sebastián, por esta conexión. Y igual estamos en contacto, ahí tenemos también de repente ahí otro video pendiente de otros temas que de repente nos gustaría abordar más. Tenemos muchos temas de qué hablar, pero me ha encantado esta primera, digamos, entrevista o conocer un poco más acerca del trabajo social en Colombia y bueno, aperturarnos este tema de tu fundación. Muchísimas gracias también con todos y bueno, ya nos estamos volviendo a conectar en otra oportunidad. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao.